Amados míos, muy, pero muy, recontra muy buenos días. Qué maravilla. Para mí es un gozo, una alegría poderlos saludar en este nuevo día. Hoy es el día martes. Bueno, tenemos un día especial, un día bonito porque es el día que hizo el Señor hoy. Este día lo hizo el Señor. Y si el Señor lo hizo, entonces hoy nos gozaremos y, y nos alegraremos en Él, en el Señor. En el Señor siempre tiene que haber gozo. Ese Dios triste, de grandes letanías y cosas. No, 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 no. El Dios nuestro es gozo, es alegría, porque es libertad. Somos libres. Ajá. Cristo nos libertó en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Presentémonos hoy delante del Señor. Y qué bueno, yo le doy gracias a Dios por la compañía de todos ustedes. Son maravillosos. Ustedes son quienes me animan o nos animan a mi esposa y a mí a estar en este momento, en estos devocionales todos los días, de martes a viernes. Entonces, mis amados, hoy es un día bueno, maravilloso, extraordinario para alabar, adorar, bendecir, amar, disfrutar el nombre de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, alabado, adorado, reconocido, amado y tantas cosas más, sea por siempre tu santo y precioso nombre. Hoy, Señor, abrimos nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón para decirte gracias. Gracias, amado Señor y Dios, por este nuevo día, un día nuevecito que tú nos das para estrenar. Hoy, Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Gracias te damos, Señor, por el nuevo día, por la vida. Gracias te doy, Señor. Yo personalmente te doy gracias porque me permites estar aquí, Señor. Esto para mí no es trabajo. Este momento para mí es gozo, es alegría. Me siento bien, como el maestro que todos los días reúne a todos sus alumnos en gozo, en alegría, con ganas y deseos de enseñar más cosas del Señor. Gracias te damos, Padre bueno, por la vida. Hoy nos prestas la vida, un día más. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, por los hijos, por el hogar. Gracias, Señor. No estamos solos. Tú estás con nosotros y envías a nuestros hijos, los envías para que nos acompañen. Cuando lleguemos a las alturas de los años dorados, Señor, ellos estarán con nosotros y serán nuestra compañía. Gracias por los hijos, gracias por la esposa, por el esposo, para aquellas mujeres casadas. Gracias, gracias Dios, porque son nuestra compañía permanente. Y nos alegramos en ti, oh Dios, de vivir una vida en familia, en matrimonio, con gozo, con alegría, luchando todos los días por hacer las cosas que al final sabemos traerán bendición. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este día maravilloso, día nuevo. Gracias por nuestro país, Señor. Gracias. El país Colombia es nuestra responsabilidad. Nunca lo olvidemos. Nunca. Y mis amados, el Señor pone en nuestro corazón que tenemos que responder por Colombia. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y nuestros deberes como colombianos. Señor, quienes fuimos a las urnas y votamos, Señor, en el nombre de Jesús lo hicimos. Señor, pero ayúdanos a mover que esos corazones
duros, insensibles, que ya no quieren creer en nada ni en nadie, Señor, se muevan. Así como muchos hablan y dicen que hay hombres que son de mala fe, que son traicioneros, engañadores, ladrones que roban y se aprovechan del erario público. Señor, hay hombres y mujeres buenos. Amén. Señor, y a esos tenemos que llevarlos allí. Sí los hay, los hay. Bendito sea tu nombre, Señor. Permítenos saber quiénes son y elegirlos y llevarlos allí, porque ellos serán nuestra defensa. Amén. Ayúdanos, Señor, no podemos dejarnos arrastrar por la indiferencia. Estamos en tiempos difíciles y complejos en nuestro país. No podemos permitir que el malo, el perverso, aquellos que tienen contacto con el mundo de las tinieblas, Señor, se tomen el poder en nuestro país. No, Señor, no lo podemos permitir. Tenemos ejemplos a nuestro alrededor. Los hemos vivido, Dios, en carne propia. Señor, mueve el corazón de todos los colombianos de buena voluntad. Hoy te damos gracias, Señor. Ahora hablemos de ti, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a entender. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Amén. Salud. ¡Ah, qué rico! Café colombiano. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante. Bueno, como todos los temas de la palabra, el arca de la alianza. Ustedes saben qué es el arca de la alianza. El Señor da instrucciones al pueblo de Israel que construyan un arca, les dice cómo hacerla, cuáles son las medidas, qué materiales deben utilizar. El mundo a estas alturas, bueno, le ha puesto un poco de fantasía. Supuestamente en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, el ejército alemán, estuvo buscando el Arca de la Alianza y bueno, hicieron una película y muy interesante todo eso, pero realmente el Arca de la Alianza, nadie sabe dónde está. Algunos dicen sí, que ya los israelitas allí en Israel tienen el Arca de la Alianza. No lo sabemos. Pero según los historiadores, el arca se perdió en Babilonia. En algún momento que fue llevada allí, cuando el pueblo fue cautivo, el arca se perdió. Babilonia es ahorita, creo que es donde está Siria, si no estoy mal, al sur. Bueno, no recuerdo muy bien, ustedes saben de eso más que yo. Pero es interesante la historia del arca, porque nos enseña cosas maravillosas. El arca, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, el Señor, que ya les había dicho que debían construirla, el arca fue llevada y puesta en una ciudad llamada Gilgal. Y allí le construyeron al arca como una especie de santuario y allí la colocaron en esa ciudad. Luego, dice la palabra que la trasladaron a Siquem, luego la llevaron a Belén, luego la llevaron a otra ciudad llamada Silo. Bueno, y allí en Silo fue donde más duró. Allí duró bastante tiempo en Silo y allí la cuidaba el sacerdote llamado Elí. ¿Ustedes se acuerdan? Vino una guerra contra los filisteos, ¿sí? Y en algún momento la guerra iba mal y se les ocurrió al sacerdote Elí y a todos que debían llevar el arca al campo de batalla para que los israelitas al ver el arca se animaran y como que se sintieran fortalecidos y pudieran ganar la guerra. Pues eso no pasó, no pasó. Los hebreos fueron derrotados y allí murieron los dos hijos de Elí. ¿Ustedes se acuerdan de los hijos de Elí? Ajá, que el padre no los estorbaba. Bueno, allí murieron y los filisteos
tomaron para sí el arca. Y ellos la tomaron como un trofeo valiosísimo, porque ellos sabían que el arca era un símbolo fundamental en la fe de los israelitas. Entonces, cuando ellos ganaron la batalla, se apropiaron del arca y se la llevaron, el arca de esta victoria, se la llevaron para su ciudad, a una ciudad llamada Asdod. Bueno, entonces les decía que para ellos era una victoria sobre los dioses de Israel, o sobre el Dios de Israel. Entonces se llevaron entonces el arca para Asdod y la pusieron allí en el mismo templo donde estaba la estatua de su dios. Se llamaba Dagón. Dagón. Allí en ese templo pusieron el arca. Pues felices que la victoria que le habían dado los dioses de los filisteos. Y colocaron allí en ese templo, en Asdod, el trofeo que ellos ganaron en la batalla, en el templo del dios Dagón, que era el dios de ellos. Pero empezaron a ocurrir cosas muy interesantes a ese pueblo filisteo, en Asdod. Al otro día, cuando van al templo a mirar, resulta que la estatua de Dagón se cayó y quedó tirada frente al arca. Bueno, dijeron ellos, a lo mejor un movimiento de tierra, algo pasó y la estatua se cayó. Bueno, la levantaron, la pusieron de nuevo en el lugar donde estaba. Pero como cosa curiosa, al otro día, cuando entraron al templo, encontraron la estatua del dios Dagón, que era el dios de los filisteos, la encontraron en el piso, sin cabeza y sin las manos. Entonces, ahí, pues imagínense ustedes, empezaron a preocupar, pero no solamente hubo este suceso. A partir de ese momento empezó a azotarlos a ellos una plaga. Dicen algunos historiadores que por las características de la plaga empezó a morir mucha gente. Se trató de algo que se llamó o se llama la peste bubónica. Además, en Asdod, que era su capital, empezó a surgir una invasión de ratas impresionante, impresionante, tanto así que ellos empezaron ya a temer. Los sacerdotes de Asdod, ellos le dijeron al pueblo que eso se debía al hecho de tener dentro de su templo el arca de los israelitas y que por eso les estaban pasando tantas cosas. Ellos cogieron, entonces, no, saquémosla de aquí, de Asdod, vamos a llevarla a otra ciudad que se llamó Gat, que es muy conocida por quienes leen la historia bíblica. La llevaron a Gat y allí pasó lo mismo. Entonces dijeron, no, llevémosla a otro pueblo, uno más pequeño, a Ecrón. Y allí pasó también exactamente lo mismo. Y ya en ese recorrido ya habían pasado 7 meses. Entonces ellos, los sacerdotes de los dioses de ellos, de los filisteos, le dijeron que ellos debían renunciar a ese trofeo que habían llevado. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Saben ustedes qué hicieron? Pusieron el arca en una carreta. Le colocaron al frente 2 vacas que tiraban la carreta y soltaron la carreta, las vacas con su carreta y el arca, la soltaron, que se fuera sola, a donde las vacas las llevaran. Bueno, así empezó, solas, sin conductor ni nada, nadie las estaba guiando y nadie se atrevía ni siquiera a mirar
el arca, así fuera de lejos. Bueno, el arca caminó y llegó a una ciudad judía llamada Bet Shemesh. Ahí llegó el arca. Entonces llegaron algunos israelitas felices con el arca, pero algunos curiosos, yo digo curiosos e imprudentes, abrieron el arca. La abrieron y miraron dentro del arca. Esas personas que abrieron y miraron dentro del arca murieron en el momento. Cayeron, dice la palabra, fulminados. No me pregunten qué pasó, qué era el arca, qué tenía. Bueno, ahí aparecen los historiadores, los que hacen novelas, entonces que el arca era una especie de máquina que producía energía, otros dicen que era algo nuclear, en fin, eso surgen muchas historias y novelas y películas. Ustedes han visto películas que hablan que nos muestran lo del arca, el arca perdida, algo así, no recuerdo. Entonces, los que miraron dentro cayeron fulminados. Entonces, esta gente ahí en Bet Shemesh, en ese pueblito donde llegó la carreta con las vacas, solas, no llevaban conductor, se asustaron y entonces decidieron deshacerse del arca. ¿Y qué hicieron? La mandaron a la ciudad de Kiriat Yarim, otra ciudad israelita. Allí, bueno, el arca la guardaron y allí duró 20 años. Olvidada, 20 años. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice así, el versículo 1 y 2 vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Dice, vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. ¿Y qué hicieron ellos? Santificaron a Eleazar, que era hijo de Abinadab. Dice que lo santificaron como sacerdote, ¿sí? Para que guardase el arca del Señor, el arca de Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre, el arca de Jehová. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor, de Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre. Todos lamentaban. Entonces, ahí nosotros podemos leer algo interesante. El arca fue puesta en Kiriat Jearim, fue llevada a esa ciudad y se le entregaron a Abinadab como para darle cierta seguridad. Entonces ellos de cierta manera ordenaron un sacerdote. Dice que santificaron a Eleazar, el hijo de Abinadab, como guardador, como sacerdote, y que el arca duró allí 20 años. Y allí duró, y no pasó nada. 20 años duró en la casa de Abinadab, y santificaron un sacerdote allá, pero no pasó nada. En algún momento, David se acordó del arca. Dijo, wow, el arca del Señor, y decidió llevársela para Sión. Aquí ocurrió algo muy interesante. El arca la pusieron en una carreta, también tirada por bueyes, y se organizó la procesión. Todos de allí, desde Kiriat Jearim, la llevaban para Sión, para Jerusalén, donde estaba el rey David. Pero esa carreta iba a la procesión, imagínense usted, la procesión, la carreta. Y en algún momento una de los bueyes
tropezó. Entonces, en algún momento parece que el arca se iba a caer y allí había un hombre llamado Usa. Y el hombre vio que como que se iba a caer y se lanzó a sostenerla, a sostener el arca para que no cayera de la carreta, para que el arca no cayera al suelo. Y quiso sujetarla, pero al tocarla, dice la historia, que cayó muerto inmediatamente. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6:6. Ahí puede leerlo. Eso fue lo que pasó. Entonces, ante ese suceso, David se arrepintió y dijo, no, dejémosla, la vamos a dejar, no la llevemos aquí hasta Jerusalén, hasta Sión, no, dejémosla en casa de Obed Edom, geteo, un geteo llamado Obed Edom. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, geteo, 3 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Abinadab? ¿Cuántos años estuvo? 20 años. Nombraron sacerdote, santificaron al hijo de Abinadab. ¿Y qué pasó en 20 años? Nada. Aquí llegó a la casa de este hombre de Obed Edom, un geteo, y estuvo 3 meses. ¿Y saben ustedes qué ocurrió en esos 3 meses? Dice, y bendijo Jehová Dios, Yahweh Dios, bendijo a Obed Edom y a toda la casa. En 3 meses. En 3 meses hubo bendición. Mientras que en la casa de Abinadab, que duró 20 años, no pasó nada. Y nombraron sacerdote, hicieron, yo me imagino, rituales y cosas. No pasó nada. La palabra no habla de que la casa fue bendecida, ni nada. No pasó nada. Pero en la casa de Obed-Edom, el geteo, duró solamente 3 meses. Y en 3 meses Dios bendijo esta casa. Amén. Esto es importantísimo, mis amados, que nosotros lo podamos entender. Ustedes saben, teológicamente, según la teología, los teólogos que estudian y piensan sobre estas cosas, dicen que el arca es símbolo de la presencia de Cristo Jesús, el arca de la alianza. Porque Cristo Jesús, quien es la palabra que habita en cada uno, es como si el arca de la alianza estuviera en nuestra casa, en nuestro ser interior. Miren lo que dice, de pronto ya lo vamos entendiendo. Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a llegar a un punto muy interesante. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. No lo olvidemos. Vamos a Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente, en Cristo Jesús, toda la plenitud de la deidad. En Cristo está la plenitud de Dios. Versículo 10 de Colosenses 2, 9 y 10 dice, y ustedes están completos en Él, en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él está por encima de todas las cosas. En segundo lugar, ¿quién nos lleva a nosotros a la salvación? Acuérdense ustedes que hablábamos del arca que en algún momento en la batalla contra los filisteos tomaron el arca y la llevaron al campo de batalla, porque para ellos el arca era la salvación.
Y para nosotros, ¿quién es la salvación? Cristo Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses, primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ustedes se acuerdan que el arca a donde llegó a una casa, allí no pasó nada, duró 20 años. Llegó a la casa de Obed-Edom, un geteo, y allí duró 3 meses. Y en 3 meses el Señor bendijo esta casa. Vamos a leer otra cosa. El Señor Jesús realmente viene a ser la representación del arca, el propiciatorio. Acuérdense usted, el propiciatorio era la parte superior, la tapa del arca. Entonces, Romanos 3:25. A quien Dios puso, está hablando del Señor Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. Cristo Jesús fue puesto en propiciación por nosotros para que Dios mostrara su justicia. Había que hacer justicia, pero la justicia de Dios Padre vino sobre Cristo Jesús. Él es nuestro propiciatorio. Por Él fueron borrados todos nuestros pecados. Amén. ¿No me creen? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él, o sea, Cristo Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. ¿A dónde quiero llegar, mis amados? Cuando Cristo Jesús llegó a mi casa, llegó a tu casa, a tu corazón, a tu vida, es como si el arca de Dios viniera a ti. Amén. Y Amén. Sí, Señor. se espera y se supone, mis amados. Hay gente que lleva muchos años en el Evangelio. En la casa de Abinadab, que hicieron ceremonia, nombraron un sacerdote, en la casa de Abinadab duró 20 años y no pasó nada. Así hay muchos cristianos que conocieron del Señor hace muchos años, pero pareciera que la palabra entró por un oído y salió por la otra. Y no tienen bendición. Y muchas veces son creyentes que caminan en lamentación, caminan en tristeza, caminan en odios, en rabias contra aquel que tiene, aquel a quien el Señor ha bendecido. Cristo vino a salvarnos. Amén. Él vino en propiciación, como el arca, en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor. Entonces nosotros, mire, en la casa de Obed-Edom, era un hombre humilde realmente, geteo, era un geteo. En la casa de este hombre hubo bendición. Amén. Y el arca duró 3 meses nomás. Oh, Sí, Señor. Amén. ¿qué hay en nuestro corazón? Que muchas veces nos impide tener la bendición. Nos permite disfrutar la libertad, no permite. ¿Qué hay en el corazón? Que no se permite a muchos cristianos, a muchos creyentes, no recibir la bendición. El cristiano tiene que ser una persona bendecida. Y no estoy hablando de dinero, no, estoy hablando de bendición. Y la bendición tiene muchas facetas.
Hay bendición en salud, hay bendición en trabajo, hay bendición en el amor en la casa, en la familia, hay bendición en el amor de las parejas, hay bendición en el amor a los hijos, en el cuidado de los... Hay bendición de Dios. Y hay muchos en cuya casa interior no hay bendición. Y pueden pasar 20 años, 25 años, 30 años y no hay bendición. Hay bendición en tu casa. Hay bendición en tu matrimonio. Hay bendición en tu familia. Uf. Cristo Jesús está en tu corazón. El Espíritu de Dios está en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todos nosotros. Pero le damos libertad a Cristo Jesús, al Espíritu Santo de Dios, a nuestro mismo Padre, Señor y Creador. Le damos libertad para que la bendición llegue a nuestras vidas. O seguimos tratando al Espíritu de Dios en nosotros, a Cristo Jesús en nosotros, como antiguamente con las estatuas. Por favor, hoy es día de reconocer cómo está mi relación con Cristo Jesús en mi corazón. Tiene que haber bendición en tu casa. Tiene que haberla. La presencia de Dios, la presencia de Cristo Jesús, el arca de la alianza por nuestros pecados, la propiciación de Cristo que murió por nosotros, tiene que producir bendición en nuestras vidas. Camine hacia ella. Hemos venido hablando de cómo manejarnos en la familia, cómo vivir en familia, cómo vivir en matrimonio, cómo vivir en familia con los hijos, cómo educar a los hijos, para que haya bendición. Y la pregunta es, ¿hay bendición en tu casa? ¿Hay bendición? Y pueden pasar años, como en la casa de Abinadab, que no pasó nada, absolutamente. Y nombraron sacerdote, y hicieron cosas, y compraron Biblias, y las llevan como desodorante debajo del brazo, y no se toman el cuidado de leerla y de pedirle al Señor, permíteme entenderla. Sí, amén. Para eso está el sacerdote. Si no entiendo algo, vayan al sacerdote y pregúntenle. Pero la presencia del arca de Dios, el propiciatorio en tu vida, Cristo es el propició con la vida de Él, la salvación nuestra. Amén, amén. Entonces, ¿qué fe estás viviendo tú? ¿Cuántos años llevas en la fe, caminando, y no has sido bendecido? En Cristo Jesús hay bendición. Amén. Sí, Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé bendición, que nos permita cada día poder reconocer que la bendición de Dios está con nosotros. Que bien hay problemas, bien, nadie ha dicho que cuando abrimos el corazón y recibimos al Señor, ya nos ganamos la lotería y de aquí en adelante. No, hay que crecer, hay que cada día espiritualmente conocer más de nuestro Padre, amén. Saber más de Él y vivir Amén. la fe verdadera en Cristo Jesús. Hoy saludamos a Camilo Ramos. Dios te bendiga, Camilo, a ti y toda tu casa. El enemigo te conoce y el enemigo quiere destruir nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares. Pero para eso tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús. Él es nuestra fortaleza. Amén. El Espíritu Santo de Dios es nuestra fortaleza. Amén. El arca de la alianza está en tu casa. Que haya bendición. Oramos también por Jorge Dufo, Luis Jorge Dufo y Yolandita. Los bendecimos hoy
Por Paulita, mi hija, la bendecimos hoy, a ella, a su hijo, a su esposo. Tina, te bendecimos, hija, a ti, a Yu, a Jorge, a Jordi, a Olivia, a Poncho, a Alfonso, a Carito. Los bendecimos a todos y a tus hijos hoy. La bendición, pero recuerden, el arca está en nosotros, el propiciatorio está en nosotros. Tenemos que crecer, tenemos que dejar atrás muchas cosas que no nos bendicen. Consuelo, España, te bendecimos, Consuelo, qué gusto verte, saber que estás con nosotros, nos acompaña. Simón Araneda, el pastor, te bendecimos, Simón, Dios te bendiga grandemente. Rochi y Moisés, los bendecimos hoy, y a los muchachos, son 3 tesoros, wow, los bendecimos también. Blanca y Harold, bendecimos la casa, a tus hijos, a tu nieto, a todos los bendecimos, los cubrimos con el poder de la oración. Yolanda Osorio, como siempre, te bendecimos, hija, te bendecimos, Yolita, a ti y a tu casa. Luz Marina Toro, te bendecimos. A tus nietos, disfrútalos, es la bendición de Dios para ti. Padre bueno, Señor Dios de la gloria, gracias por este día, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias, mi Jesús, que hayas ido a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y tu Espíritu ha venido a vivir en nosotros. El propiciatorio está en nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos. Queremos que tu presencia cambie nuestras vidas todos los días hacia bien, a mejorar cada día, a dejar atrás costumbres, a dejar atrás cosas vanas que no traen absolutamente ninguna bendición ni crecimiento a nuestras vidas. Bendícenos hoy, Señor, bendícenos. Hoy yo bendigo a Colombia de norte a sur, de oriente a occidente, y bendigo cada familia nuestra, los bendigo a todos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Dios les guarde.